Iniciamos la jornada de este jueves 18 de febrero, 5:50 de la tarde, 5:52 más o menos de la tarde, con el grupo de primero, ¿qué? ¿Qué grupo Primero es? C. Primero C. Bien, pensamiento matemático. En esta ocasión vamos a ver una actividad de cómo representar la variación de una incógnita o cómo aplicarle nuevamente, perdón, valores a la incógnita. ¿Esperamos a alguien más? ¿Esperamos a algunos compañeros? ¿Cómo ves, Diego? Está bien, profe. Vale. Hasta aquí, ¿cómo vas? ¿Tienes algunas dudas? Casi todo lo que hemos visto pues, es de la secundaria, ¿no? Sí, de hecho, cosas así de factorización y todo eso lo vi en secundaria. En Ajá. tercero ya. Vi un adelanto en segundo y en tercero ya nos dio bien la clase el profe. Ops. Sí, ya estaba en el medio de la pandemia, todavía no. No, apenas iba yo saliendo de tercero. Ya cuando salí de tercero fue cuando empezó lo de la pandemia casi. Ajá. Ya cuando estábamos en los últimos meses para salir de la secundaria ya fue como cuando empezó la pandemia. Más bien, ya estaba desde marzo, ¿no? Pero de todos modos, en junio, julio, ya es cuando empezó a ser un poco más fuerte la situación. Vale. Bien, pues como no se integran más, vamos a ver el libro que preparé para la cuestión esta de la clase de hoy. Y le vamos a llamar algo así como ejemplos de variación lineal. Ejemplos de variación lineal. Aplicación. Ejemplos de variación lineal, aplicación. Observa lo que dice ahí. Obtén la variación lineal del perímetro respecto al radio de la circunferencia para R en el intervalo 1,5. ¿Sí? ¿Qué será eso que nos está pidiendo? Siempre hay que interpretar lo que nos está pidiendo. ¿Qué es esa relación? Dice ahí, obtén la variación lineal del perímetro respecto al radio. Perímetro respecto al radio. De la circunferencia para R en el intervalo 1,5. Bien, ¿cuál es la variable en este caso? ¿Cómo ves cuál es la variable, Diego Morales? R. R o el radio. Y entonces, en la medida en que cambia el radio, también cambia ¿qué? El circunferencia, ¿no? El perímetro. Perímetro. ¿Sale? ¿Sí? El perímetro. Es un concepto muy importante. Observa cuál es la fórmula del perímetro. Pi por radio o 2 veces pi por radio. 2 veces pi por radio es la fórmula del perímetro. ¿Sale? Entonces, lo único que vamos a hacer ahí es variar el radio y la medida del perímetro, pues en esa situación, pues va cambiando. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión que no esté tan clara? No, ¿verdad? Está bien claro este asunto. Yareli Ocelot, bienvenida. Carlos Giovanni Sánchez, bienvenido. Presente. Vale. Aquí estamos. Hoy es jueves. ¿Ya les dijeron que mañana va a haber consejo técnico o algo por el estilo? Yo me No, enteré profe. por la profa Penélope. Ajá. Porque le pregunté si mañana había consejo técnico y me dijo que sí. Órale. Bien. Bien. En el ejemplo número 2, observe, o en la parte 2 dice obtén la variación
cuadrática del área de la circunferencia respecto al radio. Y entonces es una ecuación diferente, porque ahí nos está pidiendo el área, calcular el área. Por lo tanto, la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Y en ese sentido, sigue siendo la variable el radio. Entonces, de 1 a 5 va a ir cambiando el área y según la fórmula que se tiene, solamente se va sustituyendo el valor en el radio. Del radio 1, 2, 3, 4, 5, pero es al cuadrado. Pi es una constante que no cambia, 3.1416, que es lo que hemos visto desde hace mucho tiempo y ahí está. ¿Hasta acá preguntas? No, ¿verdad? No. ¿Me puedes ayudar, por favor, Morales, Diego Morales, a leer esta parte y nos la Sí, explicas? profe. A ver. Dice, como podrás observar, las relaciones por función entre dos variables generan tablas que permiten determinar el comportamiento de un parámetro o variable dependiente respecto a los valores asignados al otro parámetro o variable. Independiente. Sí. Asimismo, las funciones cuya expresión algebraica contiene a la variable independiente en el denominador tiene un límite cuando el denominador tiende a cero. ¿Qué significará esa parte de que tienen un límite cuando el denominador tiende a cero? ¿Quién me lo explica? Ayúdenme, por favor, porque soy un poco corto en el entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Puede usted leerlo, por favor, o lo explica? Ingrid o Carlos Giovanni, ¿puedes leerlo nuevamente, esta parte de asimismo? Asimismo, las funciones cuya expresión algebraica contienen a la variable independiente en denominador tiene un límite cuando el denominador tiene a cero. Este se observa en las siguientes funciones, donde para el valor determinado del variante independiente, el denominador vale cero y por lo tanto, la función está indefinida. Muy bien. Pero ¿cómo se interpreta esa cuestión? ¿Cómo se interpreta? Porque ahí arriba en el segundo renglón dice, asimismo las funciones cuya expresión algebraica contiene a la variable independiente en el denominador tienen un límite cuando el denominador tiende a cero. ¿Eso qué significará? Que el denominador tiende a cero. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo lo interpreta usted, Diego? Dependiente, que prácticamente cuando el denominador es cero no se le puede hacer nada a la función, ya que no tiene ambos números para hacerla operar. Ahí habla del denominador, es decir, en el ejemplo 4, observe que 5 sobre x es la función, pero ahí menciona que cuando x es igual a 0, la función f de 0 igual a 5 sobre 0 no está definida, pero arriba dice, tienen un límite cuando el denominador tiende a 0. ¿Qué significará eso? Es cuestión de interpretarlo, ¿eh? Bien. Quiere decir que la variable, los valores posibles de la variable se van acercando a 0. Por ejemplo, tenemos 5 sobre 2.
es un número. Luego nos acercamos a 0. 5 sobre 1. Nos acercamos un poquito más. 5 entre punto 5. Otra vez nos acercamos a 0. 5 entre punto 5. 5 entre punto 002. 5 entre 0.0008, por ejemplo. Y entonces el número de la variable X se va haciendo pequeñito, 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 pero ese número se acerca a 0. Por eso ahí menciona límite. Un límite cuando el denominador tiende o se acerca a 0. Tiende o se acerca a 0. Cuando ya es igual a 0, se indefine la función. ¿Por qué se indefine la función? Yareli, Carlos, ¿por qué cuando X es igual a 0, 5 entre 0 no está definida? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, Carlos, Diego Morales? Porque no existe un número que dividido entre 0 sea algún número real. Escriban eso, por favor. No existe. No existe algún número que dividido entre 0 no existe. Tenemos un número que se divide entre 0, pues va a ser indefinido o va a haber un error y lo podemos comprobar si tenemos una calculadora. Si tenemos una calculadora, por ejemplo, 8 entre, observe Diego Morales, ahí se ve la calculadora. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito. Aquí. 8 entre 0. 8 entre 0. Igual. ¿Qué dice ahí? Error. Error. Significa que si lo hacemos al revés, no hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé 8. Acuérdense de esta cuestión de 8 entre 4 igual a 2. Acuérdense de esta parte. Diego, si se acuerdan, 8 entre 4 igual a 2. Y por lo tanto, decimos que el 8 se factoriza como la multiplicación de 4 por 2. El 8 se factoriza como la multiplicación de 4 por 2. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y entonces, ahí hicimos 8 entre 0 igual, pues, nada, ¿no? Nada. Nada, porque si multiplicamos ese número por 0, entonces 8 no se puede expresar como esta multiplicación. Observen, aquí vamos a poner 0. 8 no va a existir porque la multiplicación de 0 por cualquier otra cantidad es 0. Y entonces, por eso se indefine, no existe. Entonces, escriban esa parte. Se indefine, hay un error, porque no existe el número que multiplicado por 0 nos dé 8. Ahí está. Bien. Entonces, no está definido
el resultado. Pero en la cuestión de la palabra límite, nos podemos acercar tanto al 0.0000008 y ese sí va a existir, ese número, pero en 0 no existe. Bien, continuamos con esta parte. Observe eso, escríbalo por favor. El lenguaje algebraico menciona sea f de x igual a 2x más 3 que divide a x menos 7. Observe ese detalle. Cuando x es igual a 7, la función se indefine. Cuando x es igual a 7, la función se indefine. ¿Por qué? Porque 7 menos 7 igual a 0. Y recordamos el ejemplo anterior. Y en el otro ejemplo, 5x entre 4 más x se indefine cuando x es igual a menos 4. X es igual a menos 4, por lo mismo de que a 4 le quitamos 4, nos queda 0. Y entonces sigue indefiniéndose. ¿Bien? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la razón por la cual hay indefinición cuando existe un número que divide al 0. Órale. Y entonces, ahí hay otros ejemplos que también se van a indefinir. En el primero dice sea f de x igual a la raíz de x. Cuando x es igual a menos 3, la función f de menos 3 no existe en los números reales. Ese ejemplo me gustaría que lo apuntaran, por favor. No existe en los números reales. No existen los números reales. ¿Sale? Porque no hay ningún número que su raíz cuadrada sea un número negativo. Siempre es positiva la raíz, aunque la raíz cuadrada de un número debe ser positiva y negativa, pero en los reales no hay una raíz cuadrada de un número negativo. Observen que el signo está dentro del radical. Bien, vámonos un poquito más para abajo. Ya vimos esto, ya vimos esta parte. Sí, diga, León. Ya se pudo solucionar el problema del drive. ¿A dónde, perdón? Lo que habíamos hablado la otra vez del drive, profe, que no podíamos acceder todos. No me han dado respuesta. Se me hace que yo tengo que generar mi drive para que ustedes suban, porque no me han dado respuesta. A mí también me los quitaron los de todos los grupos, imagínate, y ya teníamos avanzada una cantidad de información ahí. ¿Te acuerdas o la consultaste alguna vez? Ahí teníamos las guías, ¿cómo se llama? Las planeaciones, las fichas y no sé cuánta información nos tuvimos que subir y ahorita ya no tenemos acceso a ella, pero le voy a preguntar al director y ni modo voy a tener que hacer las fichas, los drives o carpetas de ustedes para que ahí suban. Si no, por la semana en este caso, por favor, en este caso y en esta semana, suban sus trabajos, pero bien identificados. Grupo. Ya estamos en segundo semestre. Fecha, 19 de febrero. ¿Qué más? Objetivo de la clase. Y todo eso que debe estar escrito en la hoja. No afuera, dentro de la hoja. En la hoja. Porque luego se comparten
tareas y tenemos que andar adivinando de quién son. Entonces, por favor, suban sus trabajos al WhatsApp, cuando menos la de todos los maestros, porque a lo mejor todos los maestros tienen el mismo problema del Drive, ¿no? O de las carpetas. León. Bueno, yo no, en mi caso no ha habido problemas así como con usted. No. Problema de que ya las carpetas ya no están disponibles. Sí, por eso, no, por ejemplo, en inglés, que ahí sí trabajamos también con Drive, a mí me corre perfectamente. Al inicio sí hubo un pequeño problemilla, pero sí, ya después el profesor lo solucionó y ya podemos entregar, porque haga de cuenta que queríamos subir un trabajo, pero el profesor tenía que acceder a que nos diera un permiso y ya podemos subir los trabajos. Y en ese caso, pero están trabajando en Classroom, ¿no? No, por Drive. Drive, así como al principio todos lo hicieron. Y con otro maestro no tienen problemas con los otros maestros. Bueno, no tienen ese asunto de la carpeta. Pues no, aparte no trabajamos con Drive. Por ejemplo, en química no utilizamos Drive, sino lo subimos directamente al correo electrónico. Pues súbanlo al WhatsApp, por favor. Es más accesible, es más fácil. Y no tenemos que andarle buscando Drive, correo electrónico, etcétera. ¿Sale? Por esta semana, súbanlo al WhatsApp. Ya saben cuál es mi número, ¿no? Casi todos lo tienen. Y Correcto. han mandado sus trabajos al WhatsApp. Sí, profe, lo de las 3 materias. De las 3. En este caso, para los otros maestros también ven que pensamiento matemático va solo, pero en ética sí está compartido con los otros 2 maestros. Creo que con educación física y no me acuerdo con quién más. Y aparte hay que entregarle a usted lo del Constrúyete, la cartilla de ética, ¿no, maestro? Sí, a todos los maestros tienes que mandarlos. Y eso, Constrúyete y la cartilla. ¿Sale? Y Está bien, entonces, entonces ya quedamos por WhatsApp. sí, por WhatsApp. Y entonces, acuérdense, son la semana 2, la semana 4 y la semana 5. Y pequeñas tareas que vayan quedando en intermedio, pues al WhatsApp, son tareas sencillas, ¿no? Como la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos, para que recuerden esa factorización. ¿Sale? Bien, entonces continuamos con esta parte. En todas estas expresiones algebraicas va a haber un rango donde uno puede ponerle los valores a cada una de las variables para construir una recta, una curva, un círculo, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ya dijimos que es el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. Esta, la penúltima. Y luego identificamos esta diferencia de cuadrados de 2 números y ya tenemos la forma de factorizarla, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, vamos ahí a esta parte importante de cómo interpretar algunos ejemplos. Va para allá. ¿Me ayuda a leer León Cervantes, por favor? Interpretación. Claro que sí, interpretación. Como hemos visto, las reacciones entre magnitudes y operaciones matemáticas pueden expresarse usando un lenguaje común. Así, la idea general también es interpretar la forma algebraica. Para comprender mejor esta interpretación, veamos los siguientes ejemplos. Bien. Tuvo 2 errores en su lectura. ¿Sí la identifica? Bien.
con un poco más calma y luego para no tener errores en la lectura. Sale. Este de estadística ya lo vimos, ¿no? El promedio de las calificaciones. Vamos a ver este. La ley de Coulomb, también ya la vimos, creo. Vamos a ver aquí evaluación numérica. Nada más 2 o 3 ejemplos. Una vez construida una expresión algebraica, su evaluación consiste en asignar valores numéricos a las variables que la integran a fin de obtener un resultado. Y entonces observe la expresión algebraica 3x, cuando x es igual a 4, entonces 3 por 4, 12. Y así sucesivamente. Ahí en la suma de dos números elevado a la cuarta, pues se le asigna al valor, a la A un valor y a la B otro valor y luego ya se eleva a la cuarta, etcétera. Esa es la cuestión. ¿Está sencillo o hay alguna pregunta al respecto? ¿Habrá alguna pregunta? Solamente asignar el valor que se menciona a la variable que se está indicando. Por ejemplo, aquí, en la raíz quinta de a al cubo, observen, en ese caso el valor de a es negativo y como es raíz non, se puede decir, entonces sí existe un número cuando se calcula 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64, pero es negativo. La raíz quinta de 64 es un número positivo. Ahí está. ¿Sí lo ven? Bien, vámonos leyendo rapidísimo. Lo del promedio casi todos ya lo manejamos o no lo manejan. ¿Tuvieron estadística el semestre anterior, no? ¿O probabilidad? León Cervantes. Probabilidad. Probabilidad, pero no vieron nada de estadística. Probabilidad está junto con estadística. Sale. Ay, sí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bien, vamos a esta parte de representación de fenómenos discretos, lineales y no lineales. Un fenómeno discreto puede generar una, de acuerdo a los valores que se le asignen o a los, sí, en este caso, valores que se le asignen a la variable. Observen que tenemos una expresión 4x más 2y igual a 10. 4x más 2y igual a 10. Y ahí menciona, despejamos para y. Eso ya lo sabemos hacer. ¿Cómo despejar un valor? Diego Cervantes. Cuatro x más 2y igual a 10. Ahí está. Cuatro x más 2y. Y entonces tenemos que dejar solita la y. ¿Qué hacemos? Pues en la ruta normal, observen la flecha. El 4x va a ir del otro lado de la igualdad. 2y igual a 10 menos 4x. Se va transformando. Y luego y va a ser igual 10 menos 4x entre 2. Y de ahí sacamos todo un proceso. Bien. Hasta acá, preguntas, Ingrid Reyes. En la secundaria, ¿cómo les fue en álgebra? A mí más o menos, se Más o podría menos. decir. Yo ni ponía atención. ¿A poco? No te creo, joven.
A mí me fue más o menos porque pues aprendía más porque nuestro profe de secundaria de eso nos hacía exámenes semanales. Cada viernes nos Perfecto. hacían un examen y Eso está muy bien, ¿no? Yo hago examen todos los días, si ustedes no se han dado cuenta. Yo les hago, y si, por ejemplo, en cursos normales, allá cuando estamos en el salón, hago las preguntas y aquel que va contestando, siempre llega el momento en el que no le hago examen al final, ¿ustedes creen? Y entonces puede no llegar a clases el día del examen, pero ya tiene su calificación asignada porque ha participado todos los días y ha contestado bien y a tiempo, etcétera. Observen esta cosa, esta parte de aquí. 10 menos 4x sobre 2 se distribuye este 10 entre 2 de esta manera. 4x entre 2 se distribuye. Y entonces ya tenemos una expresión simple y sencilla. 10 entre 2, ¿cuánto da? 5 5. menos 4 entre 2, 2 negativo. ¿Sí? Entonces, vayan copiándola, por favor, esta expresión, esta cosa, y vamos a ponerle una nota. Vamos a ponerle una nota. El resultado final de transformar esta ecuación, el resultado final de transformar esta ecuación, el resultado final. Empezamos aquí, nos vamos para allá, bajamos aquí, y luego bajamos para acá, y tenemos esta. Y finalmente escribimos y es igual a menos 2x más 5. Le encerramos en una marca como de zapato. Y igual, nada más hemos acomodado los términos. Y igual a menos 2x más 5. Y escriban, por favor, y igual a menos 2x más 5. Hemos obtenido la ecuación punto pendiente. ¿Esa ya la habíamos visto? La ecuación punto pendiente. León Cervantes. Creo que no. ¿Es que no? Bien, entonces obtenemos esta ecuación al último y es una ecuación llamada punto pendiente cuya expresión general se escribe de esta manera. Cuya expresión general se escribe de esta manera. Donde m, escriban, es la inclinación de la recta. Es la inclinación de la recta resultante. Observen, vámonos aquí, observen que la recta resultante es menos 2, es decir, es una recta que va a ir hacia abajo. Menos 2 es una recta que va hacia abajo, hacia la derecha. ¿Lo van escribiendo? Y en este caso, B, escribe por favor, B, es el punto
es el punto donde la recta resultante toca el eje de la Y o cruza, toca o cruza el eje Y. Entonces, ahí está. Toda esa nota es una expresión general, la ecuación punto pendiente, donde M es la inclinación de la recta resultante y D es el punto donde la recta toca el eje de la Y. La gráfica más o menos va a ser así, aproximadamente va a ser así. En términos generales no le vamos a poner números, pero ahí está. En términos generales no le ponemos números, pero va a ser así la gráfica. Bien, tenemos disponibles 7 minutos para esta cuestión. ¿Alguna pregunta, Diego Morales, Yareli Ocelot? ¿Preguntas? Sí. Ninguna, profe. Dígame. No, ninguna. ¿No? Bien, esta es la esencia del álgebra. Esa es la esencia del álgebra, saber cómo manejar los valores posibles, ¿vale? Entonces, observen, si la X varía 1, 2, 3, por ejemplo, o desde -2 hasta +3, desde 2 negativo hasta +3, entonces vamos variando este valor, que es la única que va a ir cambiando, por lo tanto, va a ir cambiando esta. Y entonces encontramos los dos puntos. Cuando X es igual a -2, Y igual a algo. Cuando X es igual a -1, Y igual a algo. Cuando X es igual a 0, Y igual a algo. Cuando X es igual a 1, Y igual a. Y entonces vamos obteniendo pares ordenados, que así se llaman en geometría analítica, y obtenemos una línea recta. Y esa línea recta en algún lugar toca o cruza el eje de la Y. ¿De acuerdo? Bien, ahí lo estamos viendo y ahí está generando algún resultado. Vamos a ver. Observen cuáles son los números que va construyendo. Cuando X es igual a 1, Y igual a 3. Lo podemos ver aquí arribita. Observen, cuando X es igual a 1, F de 1 o Y igual a 3. Aquí está, abajo. Cuando X es igual a 2, Y igual a 1. Cuando X es igual a 3, Y igual a -1. Y entonces va bajando. Cuando X es igual a 4, de acuerdo al desarrollo de eso, Y o F de 4 es igual a -3 y así sucesivamente hasta -5. Y entonces de ahí se obtiene la cuestión de la recta que tenemos a la vista. ¿Preguntas? Tenemos 3 minutos y medio casi. Y si continuamos hacia arriba la línea,
vemos efectivamente que va a tocar el eje de la Y en el punto 5. Ahí está. Y ya lo sabíamos con anticipación en esta parte. ¿Preguntas, compañeritos? Ninguna. Díganme. No, ¿Ninguna? Ninguna. Perfecto. Vean esa gráfica y igual a 2 y decimos que es la gráfica de la función constante. Gráfica de la función constante que siempre va a ser horizontal. ¿Sí? Gráfica de la función constante que siempre va a ser horizontal. Su inclinación es igual a 0 o la pendiente. Luego, aquí hay otra gráfica. Observen que es totalmente vertical. Y entonces la pregunta para esta, hagan el dibujo, por favor. Hagan el dibujo. X es igual a 3. Y entonces va una línea vertical hacia abajo y hacia arriba. Y la pregunta sería, ¿cuál es su inclinación? Y es un trabajo de investigación para ir poniendo puntos extras para los jóvenes que entran a la clase. ¿Cuál es la inclinación de esta función cuando x es igual a 3? ¿Sí? X es igual a 3, pero quiero saber o quiero que ustedes sepan cuál es la inclinación de esa recta. ¿Sí? Y entonces, para el fin de semana, escojan dos funciones o dos incisos y lo resuelven en casa, por favor. Tenemos 1 minuto 29. Tomen dos incisos, le dan valores, 4 valores sencillitos y grafican. Nada más tomen dos incisos, por favor, y grafican. Bien, pues vámonos al resumen porque ya tenemos 1 minuto específicamente. 1 minuto. Nada más copien dos incisos, le dan valores y representan una línea que resulte de esos dos incisos. Bien, entonces, vámonos al resumen. ¿Qué dice usted al respecto? Kevin Tobar, hoy no habló mucho. Kevin Tobar. Ayúdenos a hacer el resumen, joven, de la clase de hoy. Bueno, para mí todavía se me dificulta un poquito. Ya le empiezo a entender un poquito, pero todavía se me dificulta mucho. Tienes que preguntar. En el momento en que no tengas algo claro, pregunta, maestro, ahí no le entendí, por favor, dígame rápido, ¿cuál es el punto donde no le entendió? ¿Sale? Bien. Entonces, pues lo vamos a dejar ya porque nos falta